Era una noche oscura y tempestuosa en la costa de California, el 24 de febrero de 1942, cuando se desató la batalla de Los Ángeles. La ciudad estaba sumida en el caos y la confusión, mientras las Fuerzas Armadas de Estados Unidos peleaban contra un enemigo desconocido que nunca llegó. La gente estaba nerviosa y paranoica debido a la reciente entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y las noticias de submarinos japoneses y aviones kamikazes que podrían estar cerca de la costa oeste de los Estados Unidos. En ese contexto, el avistamiento de un objeto no identificado en el cielo causó pánico en la ciudad. La 37ª Brigada de Artillería Costera comenzó a disparar sus armas hacia el objeto, que parecía estar flotando en el aire sin moverse. Los reflectores de defensa apuntaban hacia el cielo, y la ciudad entera estaba en oscuridad debido al corte de energía ordenado por las autoridades militares. La batalla se prolongó durante horas, con miles de proyectiles disparados hacia el objeto sin causarle ningún daño. La ciudad quedó en ruinas, y 5 civiles perdieron la vida en medio del caos. Después de que la batalla terminara, las autoridades militares negaron que hubiera habido algún enemigo real en el cielo esa noche. En su lugar, se argumentó que se había tratado de un fenómeno atmosférico o de la confusión generada por el lanzamiento de globos meteorológicos. Sin embargo, el miedo y la paranoia se apoderaron de la ciudad, y la idea de un enemigo invisible acechando en el cielo se convirtió en una obsesión para muchos. Años después, todavía había quienes creían que se trataba de un ovni, y la batalla se convirtió en una leyenda de terror. La verdad detrás de la batalla de Los Ángeles fue ocultada hasta el día de hoy. Pero para los habitantes de California en 1942, fue una noche de horror que nunca olvidarían. A pesar de que la explicación oficial de los militares era que se trataba de un fenómeno atmosférico, la gente no podía evitar sentir un miedo profundo ante lo que había sucedido. La idea de que algo desconocido e inexplicable pudiera aparecer en el cielo en cualquier momento y desatar la violencia de los militares era aterradora. Pero hubo alguien que sí sabía la verdad. Un hombre mayor, que había vivido en Los Ángeles durante toda su vida, había sido testigo de la llegada del objeto desde su ventana. Él había visto cómo el cielo se iluminaba con las luces de los cañones y ametralladoras, y cómo el objeto permanecía inmóvil en el cielo mientras los militares disparaban sin cesar. Lo que este hombre vio esa noche lo dejó traumatizado. Él sabía que el objeto no era de este mundo, que era algo mucho más aterrador y peligroso que cualquier cosa que los militares hubieran imaginado. Sabía que algo había llegado a Los Ángeles esa noche, algo que no tenía intenciones amistosas. A partir de esa noche, el hombre mayor comenzó a tener pesadillas. Soñaba con criaturas extrañas que venían del espacio y que lo perseguían sin cesar. Se despertaba sudando y temblando, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Pero lo peor de todo era que cada vez que salía a la calle, sentía que algo lo observaba desde el cielo, algo que estaba esperando el momento adecuado para atacar. El hombre mayor murió unos años después, pero su historia fue transmitida de generación en generación. En Los Ángeles, se convirtió en una leyenda urbana, y la gente hablaba de él en sus casas y en las calles. Muchos creían que lo que había visto esa noche era real, y que algo aterrador había llegado a la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, la batalla de Los Ángeles se convirtió en un recuerdo lejano, y la gente se olvidó de ella. Pero aquellos que conocían la verdad, aquellos que sabían lo que había sucedido esa noche, nunca pudieron borrar la imagen de aquel objeto inmóvil en el cielo, y la sensación de miedo que les producía la idea de que algo desconocido pudiera estar ahí afuera, esperando para atacar. Por otra parte, cuando el soldado Robert Johnson, hijo de aquel hombre mayor, regresó a casa después de la batalla de Los Ángeles, se encontró con una ciudad en ruinas y una población aterrorizada. Los civiles hablaban de un objeto misterioso en el cielo que había sido el objetivo de la intensa lluvia de balas y cañonazos de la noche anterior. Nadie sabía qué era exactamente lo que había sucedido y la explicación oficial de un globo meteorológico no convencía a nadie. Robert, sin embargo, tenía una idea clara de lo que había sucedido. En la base militar había oído rumores sobre un experimento secreto que se estaba llevando a cabo en la costa de California. Se decía que los científicos estaban trabajando en un arma capaz de manipular la mente humana a través de señales electromagnéticas.
Los militares habían negado rotundamente estas afirmaciones, pero Robert no podía sacudirse la sensación de que algo muy extraño estaba sucediendo. Una noche, Robert decidió ir a investigar por su cuenta. Condujo su coche hasta la costa, donde se encontró con un grupo de soldados custodiando una extraña estructura metálica en la playa. Cuando intentó acercarse, los soldados lo detuvieron y lo llevaron ante un oficial de alto rango. El oficial le explicó que se trataba de un experimento secreto para controlar las mentes de los soldados enemigos a través de ondas electromagnéticas. Habían estado probando la máquina esa misma noche y se habían dado cuenta de que había interferido con los sistemas de radar y las comunicaciones militares cercanas. El oficial le juró a Robert que todo estaba bajo control y que nunca volvería a suceder. Pero Robert no estaba seguro de que pudiera confiar en ellos. Sabía que lo que habían hecho era peligroso y podría tener consecuencias impredecibles. Así que decidió hablar con un periodista local y contarle todo lo que sabía. La historia de Robert llegó a los titulares al día siguiente, y la población de California se enfureció al enterarse de que los militares habían estado llevando a cabo experimentos secretos que ponían en peligro la vida de los civiles. El gobierno tuvo que salir a la luz y admitir lo que habían estado haciendo, y la investigación que siguió resultó en el cierre de la instalación militar y la cancelación del proyecto. Pero Robert nunca volvió a ser el mismo. Había visto lo que la máquina podía hacer, y no podía sacudirse la sensación de que su mente estaba siendo manipulada a través de las mismas ondas electromagnéticas que habían usado para controlar a sus enemigos. Vivía con el miedo constante de que los militares lo estuvieran vigilando y controlando, y nunca se sintió seguro en su propia piel. Hasta el día de su muerte, nunca supo si lo que había visto en el cielo era un objeto extraterrestre o simplemente una máquina peligrosa creada por el hombre. Robert Johnson se sintió muy inquieto al escuchar a la gente hablar sobre un objeto misterioso en el cielo. Como miembro de las Fuerzas Armadas, no había sido informado sobre la verdadera naturaleza del objeto, pero sabía que algo no estaba bien. Decidió investigar por su cuenta y comenzó a hacer preguntas a sus superiores. Pero en lugar de obtener respuestas, solo recibió evasivas y amenazas de silencio. Johnson no estaba dispuesto a renunciar y continuó investigando, reuniendo pruebas y entrevistando a testigos. Finalmente, después de semanas de trabajo, Johnson descubrió la verdad: el objeto en el cielo era un ovni y los militares lo sabían. Habían intentado ocultar la información para evitar el pánico, pero Johnson no podía quedarse callado. Decidió hablar con la prensa y contó todo lo que sabía. La noticia causó una gran conmoción en todo el país y muchos se preguntaron si los extraterrestres habían llegado a la Tierra. El gobierno trató de minimizar la historia, argumentando que se trataba de un error de identificación o de una invención de Johnson. Pero la gente no estaba dispuesta a creer las excusas del gobierno. El relato de Johnson se convirtió en una leyenda, y muchos lo consideraron un héroe por haber revelado la verdad sobre la batalla de Los Ángeles. Años más tarde, cuando los registros gubernamentales fueron desclasificados, se confirmó la historia de Johnson. El objeto en el cielo era de hecho un ovni, y los militares habían intentado ocultar la verdad para evitar el pánico público. La batalla de Los Ángeles se convirtió en un símbolo de la paranoia y la desinformación que rodeaba al fenómeno ovni en la década de 1940. Pero gracias a la valentía de Robert Johnson, la verdad finalmente salió a la luz y la gente pudo conocer la verdad sobre lo que realmente sucedió esa noche. Con el tiempo, la batalla de Los Ángeles se convirtió en un tema tabú. Las autoridades militares, preocupadas por el efecto que el incidente pudiera tener en la moral de la población, comenzaron a desestimar la importancia del evento y a borrar cualquier registro de lo sucedido. La prensa y los medios de comunicación también se sumaron al silencio, y los pocos reportajes que se habían publicado sobre la batalla fueron censurados o retirados de la circulación. Las personas que habían sido testigos de los hechos, incluyendo al soldado Robert Johnson, fueron amenazadas para que no hablaran sobre lo que habían visto esa noche. Con el tiempo, la batalla de Los Ángeles se convirtió en un mito, un cuento de terror que se contaba en las noches de Halloween. Pero para aquellos que habían vivido la experiencia, el recuerdo de esa noche seguía siendo vívido y aterrador. Hoy en día,
La batalla de Los Ángeles sigue siendo un misterio sin resolver, y las teorías sobre lo que realmente sucedió esa noche siguen siendo objeto de debate y especulación. Pero una cosa es segura, la ciudad nunca volvió a ser la misma después de esa noche tempestuosa y oscura de febrero de 1942.